Buenas tardes. Este programa que vamos a denominar YouTube, Humberto Vélez Ramírez, Activos Analíticos, va a constar de 3 sesiones. Sesión 1, la vamos a llamar Los académicos en serio y en broma. Sesión 2, se va a denominar columnas de opinión. Y sesión 3, los activos analíticos. Bueno, esta presentación entonces, hecha esta presentación, vamos a comenzar en el día de hoy con la sesión 2, columnas de opinión. A este respecto, he escrito un artículo denominado Dios como problema. No digo el problema de Dios, porque Dios en sí no es un problema. Dios es y ha sido un problema para nosotros, los seres humanos. Cuando hemos interiorizado ese problema, lo hemos llevado a nuestra intimidad y allí nos hemos sensibilizado frente a la problemática relativa a la existencia o a la no existencia de un Dios. Bueno, esta sesión, se apagó acá, Diego, esta sesión número 2, sobre las columnas de opinión, entonces la vamos a inaugurar haciendo una presentación de este artículo. Gran parte del artículo, o sea, todo el artículo va a quedar por escrito. Pero yo voy a hacer una presentación de algunas partes de ellos, de este artículo. Yo diría un poco como las partes más polémicas o más polemizadas. A ver, en este artículo yo distingo las diferentes partes. Primero, las distintas posiciones existentes sobre el problema de la existencia o no existencia de Dios. A este respecto, entonces, vamos a hablar de, primero, los indiferentes. Segundo, los agnósticos. Tercero, los teístas o creacionistas. Cuarto, los ateos. Y cuando hablo de ateos, no me voy a referir a todos en general, sino a lo que se ha denominado el ateísmo científico. Y por último, en esta primera parte, van a aparecer, tal como veremos, 3 grandes pensadores que para mí personalmente tienen gran importancia. Ya los veremos entonces en el momento oportuno. Bueno, entonces, primero, los indiferentes. Hay personas o han existido personas y siguen existiendo personas que no se han preocupado ni se preocupan por el problema de Dios. Es como decir, gracias a Dios, Dios no está dentro de mis preocupaciones. Al respecto, no voy a decir nada, simplemente hablo en general para los que estén en esa posición. La segunda posición, ya mucho más amplia, es la de la denominada los agnósticos, agnosticismo. Como ustedes pueden ver, esta palabra agnosticismo tiene una A, y esa A es privativa. Entonces, ¿qué dicen estos señores? Que el problema de Dios no es conocible, que es imposible conocer a Dios, es decir, o mejor, que es imposible argumentar o fundamentar sobre si Dios existe o no existe, porque eso no es un misterio dentro del cual no cabría ningún conocimiento.
¿Qué decimos al respecto? Pues bien, algunos podrán decirse agnósticos, pero yo diría que más bien sería un problema temporal. Yo soy agnóstico, podría decir uno, porque todavía no tengo los suficientes argumentos ni para aceptar la existencia de Dios, ni para negar su existencia. Pero ya un ateísmo, perdón, un agnosticismo por principio no cabe, porque de todas maneras en algún momento podríamos fortalecer los argumentos y las pruebas para hablar de la existencia o la no existencia de Dios. Esos son los segundos. Tercero, los teístas o los creacionistas están fundamentalmente en la Iglesia Católica y en las demás religiones, en todas las religiones. En todas las religiones hay personas que creen, pues, lógicamente, que tienen la creencia en un Dios. Bueno, nos vamos a referir fundamentalmente a los dos grandes teóricos católicos sobre el problema de Dios. Por una parte, un gran teólogo del principio del 1300, llamado Tomás de Aquino. Y al lado de Tomás de Aquino vamos a hablar de otro gran teólogo del año 1078, que fue arzobispo de Canterbury, y Duns Scoto. Ya veremos qué es lo que plantea. ¿Qué es lo que dice Tomás de Aquino? Tomás de Aquino lo que hace es presentarnos lo que él denomina 5 vías o caminos para probar la existencia de Dios. Ahí en el texto ustedes podrán ver cada uno de estos caminos. Y Tomás de Aquino nos dice que sus pruebas de Dios tienen una base de experiencia. Sin embargo, yo personalmente tengo 2 observaciones fundamentales en torno a Tomás de Aquino. Primero, Tomás de Aquino dice que sus pruebas se basan en la experiencia. Sin embargo, si uno examina en detalle, va a ver que la observación que realiza Tomás de Aquino es muy ligera, es muy débil, porque simplemente lo que él dice es nos consta, nos consta, nos consta, nos consta, pero no va más allá a una observación sistemática. Esa sería como una primera observación crítica. Y hay otra observación que también es muy importante. En Tomás de Aquino y sus pruebas, siempre, toda respuesta que se dé remite a una pregunta anterior. Y así nos lleva a una cadena infinita de preguntas y respuestas sin que nunca señale un criterio objetivo para ponerle fin a esa cadena. Esas serían como las 2 primeras observaciones en torno a Tomás de Aquino. El otro gran teólogo es Duns Scoto. Y Duns Scoto sí es mucho más claro, porque él nos dice, o mucho más claro no, pero por lo menos sí es mucho más explícito, porque él dice que su prueba de Dios, que él denomina el argumento ontológico, él dice que ese argumento no se basa en la experiencia. Y efectivamente, es un argumento que no se basa sino en el simple raciocinio. Ahí no opera sino el raciocinio. Por eso Tomás de Aquino dice, si hablar de Dios es hablar de la existencia de Dios. Aún para aquellos que niegan a Dios. Hablan a Dios, pero como cuando están hablando de Dios, entonces están probando su existencia. Porque simplemente si Dios existe en nuestra mente, tiene que existir en realidad. Les voy a poner un ejemplo más sencillo. En una escuela, un niñito le dice al vecinito, te voy a probar de que Dios no existe. Entonces el amiguito le dice, pruébame, vamos a ver si es cierto. Bien, le dijo el probante, le dijo, imagínate el ser más perfecto que sea posible. Entonces el niño le dijo, ya me lo imaginé. Ah, bueno, ¿ya te lo imaginaste? Entonces, te pregunto, ¿ese Dios existe
en la realidad o existe en tu mente? Entonces el niño le dice, existe en mi mente. Ah, entonces le dijo el niño, Dios existe. Porque si existe en tu mente y Dios es infinitamente incomparable, poderoso, tiene que existir en la realidad. Ese es un argumento, mejor dicho, ahí no hay ninguna experiencia, simplemente es que pensar en Dios, y aunque ese pensamiento se dé en la mente, tiene que existir en la realidad, porque ese sería el espacio, porque si Dios no existiera en la realidad, estaría negándole la perfección infinita que se le atribuye. Le dijo el niño, ¿ves? Luego, Dios existe. Y esos señores que se llaman ateos son unos bobos, unos tontos, que no saben manejar el raciocinio. Bueno, esos son como los dos grandes teólogos de la Iglesia Católica, que han sido asumidos por muchas otras versiones de teístas. Tercero, los ateos. No me voy a referir en detalle a los ateos, sino que y más adelante lo vamos a ver. Aquí hay un libro que se llama El espejismo de Dios, de un británico, de Richard Dawkins. Quizás el mayor experto que hay en el mundo en el problema del denominado ateísmo científico. ¿Qué es lo que dice fundamentalmente para esto? Está todo, el texto es mucho más largo, está en el texto marco que va a quedar en el programa. Básicamente, ¿qué es lo que dice Richard Dawkins? Richard Dawkins dice más o menos lo siguiente. Existe una teoría que es la teoría de Darwin, la teoría de la evolución por selección natural. Todos los seres, no hay ser orgánico o inorgánico que no tenga una evolución, que no se pase de lo simple a lo compuesto, etcétera, etcétera, y eso que solamente sobreviven aquellos con mayor capacidad de adaptarse al medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, Richard Dawkins nos dice que la ciencia, no solamente con la teoría de la evolución, sino con otras teorías, por ejemplo, la teoría del Big Bang, dice que la ciencia ha probado de que el origen del mundo, de que el origen del cosmos, de que el origen de las diferentes formas de vida, de que el origen del ser humano se encuentra en causas naturales, que por lo tanto no hay necesidad de apelar a un ser sobrenatural para explicar el origen y la evolución del cosmos y el origen y la evolución de las distintas formas de vida. Eso, digamos, en lo básico, es lo que plantea en este texto, que entre otras cosas es un texto muy respetuoso, porque Richard Dawkins de entrada no dice, le voy a probar que Dios no existe. No, él matiza el planteamiento y dice, le voy a probar que probablemente Dios no existe. Y hacia allá orienta toda su argumentación, pero él es un militante de esa causa, y cuando él escribió este libro, fundamentalmente está orientada a eso, en términos militantes, a probar de que es probable de que no hay un Dios ni ha habido un Dios. Ese es el argumento central de Richard Dawkins. Terminada esa parte de los teístas, entonces vamos a hablar ligeramente de tres muy importantes pensadores. A lo menos para mí personalmente son muy importantes. Primero, uno es de finales del siglo XIX y toda la primera cincuentena del siglo XX. El gran Albert Einstein, el gran científico de la teoría de la relatividad. En esencia, ¿qué fue lo que dijo Albert Einstein? Dijo que él no creía en la existencia de un Dios personal, pero que sin embargo, él personalmente, cuando observaba el firmamento, sentía en la belleza, en la hermosura,
en la infinitud de ese firmamento, que ahí estaba palpitando un Dios o un ser trascendente. Eso es más o menos el argumento central de él, que no era una especie de panteísmo. Dios nos revelaba a través del orden, la armonía y la belleza que existía en el firmamento, donde miles y miles de cuerpos celestiales giraban, oscilaban, rotaban, etcétera, etcétera, sin chocarse los unos a los otros. Entonces ahí más o menos es donde él plantea su posición fundamental. Ahí. Segundo gran pensador que me interesa por lo menos mencionar en esta especie de presentación. El padre jesuita Pierre Teilhard de Chardin. Fue un jesuita, ya lo hablaré de él reiteradamente, más adelante me detendré más para hablar de Teilhard de Chardin, pero fundamentalmente, ¿qué es lo que plantea Teilhard de Chardin? Muy sencillo, muy elemental. Él dice, la teoría de la evolución por selección natural es una teoría científica. Entonces él acepta la teoría de la evolución para explicar la existencia del cosmos y del mundo. Pero dice, en un momento dado, Dios intervino. Entonces señala que en una etapa hubo una intervención de Dios, sobre todo para posibilitar el tránsito de la materia al espíritu y dar así forma a esa otra gran maravilla que es el cerebro humano. Esa es más o menos la posición del padre Teilhard de Chardin. Y en tercer lugar, que también es un personaje también contemporáneo, más o menos vivió al mismo tiempo, casi al mismo tiempo que Einstein, finales del siglo XIX y toda la primera parte del siglo XX. Y en tercer lugar vamos a hacer referencia a un gran pensador del siglo XVII, el francés matemático Blaise Pascal. Mira, admira o llaman poderosamente la atención cómo una mente tan poderosa como la de Pascal pudo presentar una prueba tan oportunista y tan voluntarista sobre la existencia de Dios, porque Pascal se limitó a decir, frente al problema de Dios, ahí cabe dos posibilidades. O existe o no existe. Pero de todas maneras, es mejor que de entrada aceptemos de que Dios existe. Porque mañana cuando muramos, si no existe, no hay ningún problema. Pero si existe, no tendremos tampoco ningún problema porque hemos defendido la existencia de Dios. Desde esa misma época, muchos le dijeron a Pascal, ¿cómo es esa vaina tan voluntarista, tan oportunista que usted plantea? Porque el problema de Dios no es un problema de creer en Dios o no creer en Dios, no es un problema de querer o no querer, es un problema o de si se tiene fe o de si se tienen las suficientes pruebas científicas para probar su existencia o para probar su no existencia. Esa es la parte introductoria. Ahora sí voy a entrar en ese marco de lo que he planteado, con todo esto como contexto, voy a entrar a plantear mi experiencia personal.